Hola, bienvenidos a este tercer video del curso de programación en Python. En esta ocasión vamos a revisar los siguientes temas. Todo va a tratar acerca de variables. Vamos a ver cómo se definen, cómo hacer operaciones entre variables, que es prácticamente igual que como lo estuvimos trabajando en el video anterior, simplemente que ahora con el nombre de la variable. Y finalmente dos formas de mostrar variables mediante la función print. Entonces vayamos al IDLE. Bueno, ya estamos aquí en el IDLE y vamos a comenzar definiendo lo que son las variables. Una variable técnicamente es un espacio, una unidad de espacio en la memoria de la computadora en donde se va a almacenar un valor, un tipo de valor de los que vimos en el video anterior. Y ese valor podemos llamarlo cuantas veces queramos y hacer operaciones con él, modificarlo a lo largo del código o pues sí, del programa que estemos trabajando. Estos valores que puede tomar la variable pueden ser todos los elementos de Python, listas, tuplas, diccionarios, también valores numéricos, valores de texto, todo. Y no hace falta declarar previamente qué tipo de valor vamos a introducirle, simplemente se lo asignamos. Entonces, primeramente lo que tenemos que hacer aquí ya en el entorno, en el lenguaje, es definir el nombre de la variable. Hay unas reglas a seguir para definir los nombres y no son muy difíciles, es muy sencillo. Simplemente tenemos que cumplir que el nombre de la variable no puede tomar el mismo nombre que una función ya predefinida o predeterminada en Python. Por ejemplo, la función print que vimos en el video anterior. Este nombre, no podemos escoger este nombre porque ya está en uso en una función. Entonces descartamos print y también descartamos type y todas las funciones predefinidas o que veamos que se iluminan de color violeta, no la podemos utilizar. ¿Cuál sería un nombre válido? Por ejemplo, variable. Variable como tal es un nombre disponible que podemos utilizar. También un nombre de variable no puede comenzar con un número así. Está mal, no te la va a reconocer como una variable el programa, de hecho te va a arrojar un error seguramente. Entonces es importante no poner un número aquí al inicio, sino que en cualquier otro lugar del nombre, preferiblemente en el final, podemos poner el número aquí como terminación o con un guión bajo también y el número. Es importante también seguir que los caracteres que podemos utilizar en el nombre de la variable son caracteres alfanuméricos, es decir, caracteres que van de letras que van de la A a la Z y del número 0 al 9. Cualquier combinación de todas esas posibilidades es válido. Y también es posible utilizar guión bajos para hacer una especie de espacio entre los nombres. Por ejemplo, variable 2 o variable extra es un posible nombre que podemos utilizar con guión bajo. Esta también, poner extra con espacio no es válido porque está mal escrito y lo identificaría como dos variables o dos nombres diferentes y va a marcar error. Entonces no se aventuren a colocar un nombre de esa manera. Vamos a nombrar nuestra primera variable como variable o simplemente con una letra. Podemos hacerla con la letra A, con la letra B. Y es importante también mencionar, por último, en cuanto al nombre, que Python puede hacer distinciones entre mayúsculas y minúsculas. Entonces una variable que sea variable, otra vez, no es lo mismo que una variable que empiece con una V mayúscula. Así, variable con V mayúscula es diferente que la variable con minúscula. Aquí en la variable minúscula le podemos asignar un valor distinto al nombre variable con V mayúscula. Por ejemplo, colocamos el signo de igual. Siempre que vayamos a asignar un valor a una variable, se utiliza el signo de igual. Los espacios los estoy haciendo yo por legibilidad, pero pueden saltárselos, pueden hacerlo de esta manera. Es totalmente válido también. Yo, como dije, por legibilidad, hago un espacio y asigno el valor. Por ejemplo, el valor de 5. Cuando le doy Enter, no me muestra nada porque no lo estoy indicando que me muestre algo. No le estoy diciendo print y en el argumento poner el nombre de la variable. Y tampoco estoy poniendo el nombre de la variable.
que esa es otra forma de hacer que nos la muestre. Por ejemplo, si pongo variable, me muestra su resultado. Igualmente que si pongo print y pongo dentro variable, me muestra su resultado, como vimos en el video anterior. Ahora, lo que les estaba diciendo es que el nombre de la variable puede hacer distinciones entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, puedo hacer otra variable que se llame igualmente variable, pero esta vez es con V mayúscula. Y vemos que si le asignamos otro valor, por ejemplo, aquí podemos poner un valor tipo texto, un string, que sea otro valor, por ejemplo, le damos enter, ya está asignado y podemos hacer una distinción. Variable es 5 y variable con V mayúscula es otro valor. Vemos aquí cómo está claramente la distinción. Ahora bien, como dije, la variable puede tener todo tipo de valores. Aquí voy a definir otra variable que sea la variable A, que tenga un valor de 6, y la variable B, que tenga un valor de 9. Tenemos esas dos variables ya definidas, ya les asignamos su valor. Vemos que si ponemos la A nos sale el 6 como resultado, en la B también nos sale 9, y podemos hacer operaciones entre las variables. Si ponemos una A más B, estamos diciendo que haga la operación de 6 más 9, porque esos son los valores que tienen asignados estas variables. Si le damos enter nos muestra 15, y así sucesivamente. Con todas las operaciones pasa lo mismo. Entonces, otra cosa importante es que si no le hemos asignado un valor a una variable, por ejemplo, yo quiero crear una variable que sea ejemplo erróneo. Importante también no poner acentos, porque puede ser que no lo reconozca, entonces de preferencia no poner acentos. Así lo puse yo, ejemplo erróneo, y no le he asignado ningún valor. Como no tiene ningún valor, me va a marcar un error de que no, precisamente eso, que te va a decir que no tiene ningún valor establecido. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver nuestro primer error del curso. Le damos enter y nos muestra esta frase en renglones, que nos muestra efectivamente que no tiene un nombre correcto. Aquí nos lo marca como name error, y aquí te dice que el nombre de ejemplo erróneo no está definido. Cuando nos aparezcan errores así de ese tipo en cualquier otro proceso, otro procedimiento, y no sabemos muy bien a qué se debió, podemos hacer una búsqueda en Google. Es lo más habitual que pueden hacer, buscar el error que les muestra en Google, y normalmente les va a arrojar Google una serie de enlaces o de páginas donde otras personas hayan tenido errores similares y den la explicación de cómo resolverlo. Normalmente esto es en inglés, aunque también pueden buscarlo en español, pero estoy 100% seguro que tendrán más éxito en encontrar la solución si lo buscan como tal en inglés. Entonces, seguimos. Vamos a ver unas nuevas funciones predefinidas que tienen mucho sentido y que ayudan mucho cuando tenemos este tipo de variables. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una variable llamada ahora c, que tenga un valor tipo texto, pero que el texto sea un número. Imaginemos que tiene un número 12 como texto. Recordemos la función type, que si ponemos dentro del argumento el valor que queremos saber, el tipo de dato que es, podemos aquí poner el valor c, la variable c, perdón, y va a tomar su valor que tiene asignado, que en este caso es el número 12, pero como forma de string o de texto. Entonces su dato nos va a decir que es una clase de string. Ahora bien, hay tres funciones que nos permite cambiar entre formatos de datos. Como ya dije, en la variable c definí el número 12 como un valor tipo string. Pero ¿qué tal si ahora le digo que en otra variable, por ejemplo la variable d, me cambie este 12 y en vez de que sea un texto, me lo haga un número? ¿Esto por qué? Porque ¿qué tal si quiero hacer más adelante una operación de c más a, que sería 12 más 6, que fue lo que definí aquí arriba con la variable a? Si quiero hacer un 12 más 6, aquí me va a marcar un error, porque no puedo sumar un string, un texto, con un número.
lo que podemos hacer es hacer operaciones entre los mismos tipos de datos. Aunque si son numéricos, sí podemos hacer operaciones entre floats y enteros. Entonces, aquí la máxima distinción es entre los strings, que son textos, que no se pueden juntar con los numéricos. Sin embargo, yo puedo cambiar este número tipo texto a ser un número como entero, un número int. Eso es lo que iba a hacer con la variable d. Este es el proceso a seguir. Tenemos que usar la función predefinida int. Es básicamente indicarle que el valor, el dato que tiene asignado la variable c, se convierta en entero, siempre y cuando este valor sea un número que pueda convertirse en eso. Porque si tiene una frase, por ejemplo hola, no puede convertirlo en un entero porque no se puede transformar hola en un número. Tiene que ser ya de por sí un número, pero que esté en forma de texto. En este caso, le damos enter. Ahí ya está la variable asignada. Voy a usar ahora la función print para que me imprima el resultado de d, o simplemente puedo escribir d, pero es para variar un poco. Y ya me muestra que es 12. Y si pongo type d, me va a marcar que es una clase entero. Y pude haber hecho esto mismo desde la misma variable c. O sea, sin necesidad de haber creado otra variable que se llame d. Puedo seguir trabajando con c, pero ahora actualizar su valor. Si actualizo su valor, le puedo indicar que c es igual a el entero de c. Aquí sigue siendo un valor tipo texto. Desde antes, o sea, desde acá, está declarado como un valor tipo string. Es un texto. Entonces, cuando lo meto en este argumento, lo que pase aquí, lo que se ejecute, se le va a asignar otra vez a c. O sea, se va a actualizar su valor. ¿Ok? Entonces, ahora c ya no va a ser el valor tipo texto. Va a ser el valor entero. Si le damos enter, si le ponemos c para que lo imprima, me da 12. Y si le pongo la función type c, ahora vemos que cambió su valor de texto a entero. Y ya lo hice sin necesidad de crear otra variable. Ahora, no solo está esta función para valores de entero. También podemos transformar enteros en string o en floats. O strings en floats también. Por ejemplo, si tenemos una variable que se llame f y le ponemos un float como texto, lo mismo pasa de esta manera. Si ponemos otra variable que sea r y le ponemos, aquí está la otra función que sería float, y dentro de float le podemos poner la variable f. Y como pueden ver, me la transformó a un float 12.5. Type, para confirmar, le ponemos la R y aquí ya está. Me lo indica como float. Y la F me lo indica como un string. Class string. Por último, está la forma de transformar un valor numérico a un valor tipo string. Por ejemplo, nuevamente, si tenemos la R que es un 12.5, y ya vimos que su type es float, pues haciendo el proceso inverso podemos hacer que la g, una variable que se llame g, tenga el valor de string, así se le coloca, str, y dentro del argumento de esa función predefinida de Python le colocamos el valor de r. Y ahora g, si la mostramos, vemos que nos la muestra con comillas porque es precisamente un string. Para confirmar, podemos escribir la función type y nada más poner dentro del argumento la variable g. Vemos que efectivamente es una función, es una variable con valor tipo string. Otra forma de asignar valores dentro de Python para variables es, en una misma línea, podemos escribir variables, nombres de variables, por ejemplo x, y separar los nombres con comas. Si pongo aquí una coma, un espacio y coloco y, por ejemplo, otro coma y otro espacio y coloco z, x, y y z son tres variables diferentes. Y para asignarle valores a estas tres variables en la misma línea, simplemente hago el símbolo de asignación, que viene siendo el igual, un solo igual, espacio, y de igual forma coloco los valores separados por comas.
El primer valor es el que va a ser asignado a la variable x. Aquí puedo poner un 144, por ejemplo. Numérico, es un entero. Pongo una coma y ahora este siguiente valor que voy a introducir aquí se va a aplicar a la y. Aquí puedo poner un valor tipo texto, por ejemplo, valor 1. Y finalmente lo separo por coma y la última entrada va a ser para z. Aquí también puedo poner otro tipo de valor, por ejemplo un float que sea 56.7. Ahora le doy enter y los valores han sido asignados efectivamente. Como vemos aquí, mostramos la variable x, la y y la z. Los tres tienen los valores que definimos previamente en esta única línea de código, para simplificar un poco y no tener que asignar uno y luego otro y luego otro. Aquí mismo lo puedo hacer en una misma sentencia. Ahora, al igual que podemos asignar múltiples variables en una sola línea, también podemos indicar en una sola línea que nos imprima o nos muestre múltiples variables. ¿Cómo haríamos esto? Con la función print. Únicamente podríamos hacerlo con la función print y sería dentro del argumento, de igual forma como lo hicimos aquí para asignar, con separados por comas, es como se hace aquí adentro. Podemos poner x, y, z. De esta manera estamos indicando que nos muestre x, y, z en una sola misma línea de código. Por ejemplo aquí vemos el resultado que es 144, valor 1 y 56.7. Esto es porque si lo indicamos aquí adentro, y además de hacerlo separado por comas, es exactamente lo mismo que si lo hacemos con un símbolo de más. Esta es otra forma de juntar valores en la función de print. Sin embargo, es importante recalcar que estos valores tienen que ser del mismo tipo de valor. ¿A qué me refiero con esto? No pueden ser valores de texto y valores numéricos porque no se pueden juntar o mezclar de esta manera. Porque recordemos que si son valores numéricos, ya sea tipo float o tipo int, se van a sumar. Por ejemplo, si tomamos nada más el valor de z y el de x, de esta manera, lo que va a hacer, esto lo va a interpretar Python como un símbolo de más para hacer la operación suma, ya que estas dos variables tienen valores numéricos. Yo, por ejemplo, aquí si doy enter, vemos que ha sumado y me está mostrando la suma de 144 más 56.7. Y yo, si a esta instrucción le agregase la variable y, que es un valor de texto, me marcaría error porque no puedo, porque ya identifica esta como numérica, esta también como numérica, y esto lo toma como un símbolo de suma, como operación aritmética. Entonces un valor tipo texto no se puede sumar con valores que son numéricos. Porque además el valor de la y que le asignamos ni siquiera es un número, es un texto, como su formato lo indica. Entonces si le doy enter vemos que nos muestra un error de que no se puede sumar un entero y un string. Pero si transformamos dentro del print a la x y a la z, las transformamos en string precisamente. Por ejemplo aquí puedo poner la función predefinida que vimos previamente de string para transformar un valor numérico a un valor tipo texto, y dentro del argumento del string podemos poner la x, así la transforma en string. Ahora sí puedo poner el símbolo de suma, y, así como tal, porque ya es un valor texto. Y finalmente otra función string que me convierta el valor de z a un tipo string. Ahora sí, esto sí va a funcionar, pero ya Python no va a interpretar esto como un valor de suma aritmética, sino como un valor de unión. Va a unir el texto de aquí con el texto de acá y con el texto de acá. Vemos el resultado y vemos que los ha unido efectivamente. 144 valor 156.7. Bueno, no es 156, más bien es 144 sin espacio, junta el valor que tenía y, que es un string de valor 1, así lo nombré, y finalmente aquí sin espacios tampoco pone el valor de z en string, que es el 56.7. Si quisiéramos tener espacios aquí de esta manera, haciendo esta maniobra,
tendríamos que replicar la instrucción y luego seguido de un símbolo de más. Y aquí, para agregar un espacio, tendríamos que agregar unas comillas sin ningún contenido dentro. Por ejemplo, puedo agregar dos comillas así simples para crear una cadena de texto pero que está vacía. Esto lo toma como un espacio Python. Recuerden que pueden utilizar comillas dobles. Y luego pongo otra vez el símbolo de más, la variable y, otro símbolo de más, pongo otro espacio para que también tenga la z. Y aquí convertimos en string la variable z, el valor de la variable z. Ahí está. Ahora sí, con esto ya tendríamos el valor de x, espacio, el valor de y, espacio, el valor de z. Le damos enter. Aquí me ha salido un error porque me olvidé de colocarle el símbolo más entre el espacio y la variable z. Entonces aquí otra vez probé a colocárselo. Sin embargo, vemos que todavía no sale con espacios porque también había que dejar un espacio aquí entre las comillas. Eso sí, era lo único que tenía que contener esa cadena de texto, un espacio, porque efectivamente es lo que queremos que muestre, no algo vacío. Entonces, ahora sí, la sentencia correcta tiene que ser la siguiente. Para recuperar un valor, un comando o instrucción previo, que en este caso sería este de aquí, y no tener que volverlo a escribir todo de nuevo, se puede hacer con la combinación de teclas Alt-P. De esta forma recupero lo que había escrito en la línea anterior sin escribirlo de nuevo. Ahora bien, habíamos dicho que teníamos que agregar este símbolo de más para que juntara la variable z, el string del valor de z. Aquí no lo había hecho, que fue lo primero que estaba haciendo. Y también hay que dejar un espacio aquí dentro de las comillas, que es el texto que estamos involucrando dentro de esta función. Ahora sí le damos enter y nos muestra el valor separados por comas. Ahora, para evitar hacer todo esto, también simplemente lo podemos separar por comas, como lo hicimos acá arriba, y con espacios entre las comas. Aquí ya obtuvimos el mismo resultado que obtuvimos acá. Simplemente acá estábamos juntando con símbolos de más, que es también otra forma de juntar elementos dentro de la función de print. Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Me parece que estuvo un poco largo, pero también muy completo, donde aprendimos a definir variables, a asignar valores, a hacer operaciones entre variables. También definimos otras funciones predefinidas. Eso lo vamos a seguir haciendo a lo largo del curso. Y finalmente vimos cómo mostrar estos valores con la función print, con dos diferentes técnicas. Ya cada quien la utiliza como más le convenga. Y pues estos métodos nos van a servir mucho cuando estemos realizando programas que resuelvan una tarea en específico. Entonces las variables las vamos a estar definiendo todo el tiempo. Todo el tiempo vamos a estar usando variables. Pero bueno, hasta aquí llega el video de hoy. Nos vemos en el siguiente y muchas gracias por verlo.